Súper, súper. Muy bien, ya veo por acá sus reacciones. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de GB Talks. Este espacio se creó con el objetivo de poder compartir ideas, experiencias, tendencias que no solamente están transformando la logística, sino también las operaciones de las empresas y del mundo en México y en México. Mi nombre es Mauricio Sánchez, yo voy a ser su moderador durante esta primera sesión organizada por GB Trade. Y como sabemos, hoy los dueños de estas pymes o de las empresas pequeñas y medianas en México enfrentan grandes retos logísticos, como lo son costos elevados, retrasos en entrega, falta de control operativo, poca claridad y visibilidad al momento de ejecutar todas estas operaciones, ya sea importar, exportar y diferentes movimientos logísticos. Esto, sin duda, nos lleva también a un momento lleno de oportunidades y de crecimiento para las empresas, permitiéndonos integrar soluciones de digitalización, de nearshoring y nuevas oportunidades y soluciones tecnológicas que nos están permitiendo a empresas pequeñas operar y competir de la misma forma y eficiencia con empresas grandes sin tener que invertir necesariamente millones de pesos, ¿no? Nuestro objetivo hoy es ayudarlos a entender cómo llevar su logística al siguiente nivel, apoyándonos de tres pilares claves que en GB Trade los consideramos clave. Uno, la eficiencia; dos, la tecnología; y tres, el cumplimiento. Me gustaría ahora pasar a presentarles a los tres, perdonen, me gustaría ahora pasar a presentarles nuestros cuatro invitados de honor que tenemos para el evento del día de hoy. En esta edición nos acompaña Héctor Quintanar. Héctor es socio fundador de TMS Group. Héctor es una disculpa, estoy teniendo aquí temas con la conexión. Héctor es socio fundador de TMS LP Group, con más de 30 años de experiencia transformando el sector logístico. Héctor lidera operaciones en Miami, en Austin y en Ciudad de México. Es ex ejecutivo de Xerox, dirige TMS LP Group y QHE México. Estas empresas son especializadas en logística internacional y proyectos de gran escala para corporaciones Fortune 500. Héctor, agradecemos mucho que nos acompañes hoy y es un gusto tenerte con nosotros. Gracias. El segundo invitado de honor que tenemos el día de hoy es Julio Escalante. Julio es agente aduanal desde 1986. Cuenta con presencia en las principales aduanas y puertos del país. Es miembro activo de CAREM, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, organismo que agrupa a más del 98% de las agentes aduanales del país. Héctor ha participado en diversos procesos de modernización regulatoria, mejoras en las prácticas aduaneras, estándares éticos y de anticorrupción, y en general ha sido un constante promotor y referencia de la profesionalización del gremio aduanal en México. Héctor, de igual forma nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Gracias por sumarte a esta conversación. Gracias, Mau. Gracias a todos por su tiempo y buenos días. El tercer invitado que tenemos el día de hoy es Javier Cordero. Javier es vicepresidente y director general de Red Hat Paranola. Es ejecutivo con más de 35 años en tecnología y transformación digital. Hoy encabeza una de la estrategia de código abierto y nube híbrida más importante a nivel global, que es Red Hat en México y en la región. Javier, de igual forma, muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio contar contigo en este panel. Muchas gracias. Gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Cuarto y último invitado es Guillermo Sánchez. Guillermo es abogado, socio en Greenberg Traurig México y co-chair de la práctica global de comercio internacional y aduanas. Guillermo es reconocido por Chambers Global y Legal 500 como uno de los principales expertos en la materia. Cuenta con más de 35 años de experiencia en comercio exterior, litigio regulatorio y cumplimiento normativo. Guillermo, de igual forma, un honor contar con tu presencia. Gracias por aceptar la invitación para este foro. Muchas gracias, al contrario, y muchas felicidades por el evento. Sin duda, el tema de las pymes es el futuro de México. Gracias por la invitación. A todos, igual los conectados, agradecerles por sumarse a esta conversación. Estoy seguro de que será una sesión muy enriquecedora.
Pasando al contenido de la sesión, el día de hoy hemos estructurado esta edición de GB Talks en 4 bloques temáticos para que la conversación avance de forma natural y cubra todos los ángulos clave. El primer punto que estaremos tocando es el panorama logístico actual. El segundo punto, la eficiencia operativa y control operativo a lo largo de toda la ejecución de la logística. El tercer punto, el futuro de la logística en México, cómo implementar tecnología y sostenibilidad en los procesos. Y el cuarto punto, el comercio exterior para pymes, cómo estas empresas pequeñas y medianas pueden crecer su negocio y escalarlo globalmente. En cada bloque abordaremos 3 preguntas clave y daremos oportunidad a nuestros expertos de compartir su experiencia y consejos prácticos. Les pido por favor, preguntas que vayan teniendo, ayúdenos a ponerlas en el chat y en la caja de preguntas. Nosotros al final del evento estaremos encargándonos de contestar las preguntas, ya sea directamente con ustedes sobre el chat o bien por fuera. Pasando al primer punto, el panorama logístico actual en México. Este primer bloque busca entender el contexto, los cambios y los principales retos logísticos que enfrentan tanto las pequeñas y medianas empresas en México como también las grandes en algunas ocasiones. En este primer bloque me gustaría empezar con una pregunta para ti, Héctor. Y esta pregunta es, desde tu experiencia operando con empresas de distintos tamaños, ¿cuáles son los principales retos logísticos que enfrentan las pymes mexicanas hoy en día? Claro. Buenos días a todos. Y si quieres pasar uno de los slides, la primera es la seguridad. Todo el mundo habla de temas de seguridad y si ven en el gráfico de arriba a la izquierda, cuando hablamos de México, no nada más es México, también Estados Unidos, principales retos son lo que es seguridad. Y seguridad va desde el crimen organizado y cómo proteger la carga. Hay una bola de sistemas o soluciones que todo el mundo hablamos y recuerden que hay 3 pilares en todo lo que es el tema de seguridad. Planeación antes de, monitoreo durante de y reacción y qué hacer la recuperación de la carga. Son los temas que cualquier pyme, a cualquier empresa, no importa el tamaño, debemos de considerar en el día con día. Debemos estar enterados que con todo lo que es tecnología también trae todo lo que le llamamos el crimen cibernético, que es otro tema que hace que existan operaciones fraudulentas. Y la capacidad financiera, pues es uno de los retos que tenemos que enfrentarnos en el día con día para cómo explorar opciones para lo que es fondear las empresas, ¿no? Al final de cuentas, como empresa pequeña y los términos de pago es uno de los flujos de efectivo que tenemos que enfrentar. Y la última es que sabemos que tenemos competencia de grandes operadores logísticos de la industria. Entonces, estos operadores logísticos tienen muchas capacidades, fortalezas, pero sus debilidades a veces es el poder reaccionar en forma inmediata. Como empresa pequeña, mediana, tenemos esa virtud de que podemos reaccionar en tiempo corto, implementar estrategias, implementar operaciones en tiempos mucho más rápidos. Entonces, para mí, esas son las 4 áreas donde tenemos que enfocarnos. Y si recordemos que a una empresa pequeña, cualquier impacto, cualquier robo, cualquier situación de este aspecto impacta tanto los seguros como la supervivencia de la empresa. Es por donde me podría enfocar, Mauricio. Buenísimo, gracias por compartir, Héctor, y muy interesante este punto de vista. Justo siguiendo esta misma línea, la siguiente pregunta muy alineada a este punto sería para ti, Javier, y es, ¿qué rol está jugando la digitalización para que estas pymes puedan enfrentar estos retos y que les permita hacer una adopción tecnológica eficiente? ¿Cuáles consideras tú que son estos principales retos y avances que estás viendo? Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, nuevamente, GB Trade, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con todos ustedes. Yo quisiera iniciar con un contexto general y decirles que la logística en verdad dejó de ser un centro de costos y hoy se está convirtiendo en un diferenciador competitivo en las pymes. Y la digitalización está permitiendo a las pymes competir en velocidad, en trazabilidad, en experiencia del cliente a nivel de las grandes empresas. Antes solamente las grandes empresas podían tener esto, pero creo que hoy con la digitalización se está comoditizando o le está permitiendo a las pymes hacerlo.
Antes el reto era la infraestructura, pero hoy genuinamente creo que el reto es la adopción de tecnologías y el talento digital. Con esto, Mauricio, y a todos ustedes, déjenme entrar ahora sí en lo que es el papel de la digitalización. Y este se ve de varias maneras. Uno es la automatización de procesos, es decir, sistemas de gestión de inventarios que reducen errores, etcétera. La otra es la trazabilidad y la analítica. Y con los usos del IoT o del Internet de las cosas, los sensores, etcétera, hoy se puede tener una mucha mejor precisión y planeación en la logística. La otra es la conectividad entre socios logísticos, es decir, hoy la integración a través de APIs, pymes, transportistas, aduanas, marketplaces, etcétera, es fundamental. Y todo esto tiene que estar, digamos, basado en datos, no en intuición, y ahí es donde la digitalización toma un papel muy importante. Y creo que hoy empezamos a ver muchos avances recientes que ya las vemos en las pymes mexicanas, y uno de ellos es el uso de plataformas SaaS accesibles. Es decir, hoy podemos usar software como servicio en plataformas y esto basado en la nube. La automatización de la última milla, la transformación cultural entre equipos que empiezan a pensar en flujos digitales, las finanzas integradas a la operación logística, lo cual nos da mucho más agilidad, etcétera. Así que, sin duda, creo que la digitalización está transformando la manera de hacer las cosas y está, digamos, evitando las fragmentaciones de operaciones, tener mayor visibilidad, etcétera. Y es ahí donde creo que la digitalización está cambiando el rumbo y la dinámica de las pymes en términos de logística. Muy interesante punto de vista. Muchas gracias, Javier. Y viendo un poquito el otro lado de la moneda, la pregunta tercera y última de este bloque sería para ti, Guillermo. ¿Cómo está afectando el entorno legal y comercial, incluido temas de nearshoring y nuevos tratados, la forma en que las pymes deben de pensar y ejecutar su cadena logística? Y fíjate que qué buena pregunta. Y yo más que cómo está afectando, yo lo recambiaría a ver qué oportunidades hay. Es clarísimo que lo que conocíamos como libre comercio se acabó, ¿no? Los países están yendo al proteccionismo, Trump está poniendo los aranceles, México está reaccionando de la misma forma, hay una reforma muy importante, la ley aduanera, que le pega a las empresas IMEX, que le pega a los agentes aduanales. El entorno sin duda está cambiando, pero ese entorno que está cambiando, que nos estamos volviendo a un mundo más proteccionista, lo que sí es una realidad es que el comercio se va a regionalizar. El intercambio de bienes entre México y Estados Unidos sin duda va a incrementar. Eso creo que no hay ninguna duda. Ya no bajo el principio de libre comercio, pero bajo el principio de flujo de bienes. Y México tiene celebrado 13 tratados de libre comercio, y yo creo que en la medida que estas empresas, porque sin duda las pymes van a ser las empresas que más crecimiento tienen, en la medida que las pymes tengan bien implementado y sepan competir a nivel internacional con las pymes de los otros países, me parece que va a haber una oportunidad tremenda. Ese tipo de empresas tienen que saber que haciendo bien las cosas, tienen los elementos y las herramientas para competir con cualquier empresa fuera. Si la pregunta nos enfocamos en el reto, yo diría, híjoles, el reto nomás está en tener un compliance y unas buenas prácticas de comercio exterior sólidas. Que estas empresas tengan unas buenas prácticas de comercio internacional con sus socios comerciales, que son los transportistas, los operadores logísticos, que tengan unas buenas prácticas y unos contratos sólidos con sus clientes. Me parece que la parte legal no debiera verse como un reto, sino como una oportunidad, pero sí trabajar en mejores prácticas de gobierno corporativo. Eso sin duda. Lo que se ha visto es que hay empresas pequeñas que les da miedo o es costoso tener estas mejores prácticas de manera eficiente. Hay que usar la tecnología. Hoy en día con la inteligencia artificial
puedes ser muy eficiente a tener buenas prácticas con tus socios comerciales, con tus clientes y proveedores. Entonces, yo lo vería como una ventaja e invitaría a las empresas a no verlo de manera cautelosa, como lo comentaba, ¿no? Buenísimo, muchas gracias por tu punto de vista y creo que ahí me gustaría tomar una frase que dijiste como conclusión de la situación actual, no solo legal, sino operativa y tecnológica. Este reto, más que un reto, es una oportunidad, ¿no? Y creo que eso es la circunstancia o la situación actual de la logística en México. Con eso en mente, pasamos ahora al segundo bloque de la sesión y del evento de hoy, que es centrarnos en temas de eficiencia y control, dos temas críticos para cualquier pyme que busca crecer de manera sostenible. Acá me gustaría empezar con una pregunta para ti, Javier, y es, ¿cuáles son las soluciones tecnológicas más accesibles que una pyme puede implementar para lograr mayor visibilidad, control y eficiencia en su operación logística? Mau, hay varias herramientas, pero yo quisiera hacer una rapidísima reflexión y es, la eficiencia comienza con ver lo que antes era invisible, es decir, inventarios, rutas, entregas, devoluciones, tiempos muertos, etcétera. Y hoy las herramientas tecnológicas permiten hacer eso, inclusive visibilidad en tiempo real y su costo de adquisición es bajo. Anteriormente una pyme sabía que algo se perdió cuando el cliente hablaba y hoy es posible tener visibilidad a lo largo de toda la cadena de valor con herramientas que corren en la nube y que son muy asequibles. Y voy a poner algunos ejemplos. Primero, sistemas de gestión logísticos como el WMS, son siglas en inglés, pero el Warehouse Management System, el Transportation Management System, los ERPs ligeros, y ahí podemos hablar de muchas marcas, etcétera, que permiten consolidar los pedidos, controlar los inventarios, automatizar los reportes, se integran con todo el e-commerce, con facturación, con transporte, etcétera. Pero déjenme decirles algo que a mí en lo personal me entusiasma porque creo que está muy al alcance de las pymes. Un WMS en la nube hoy cuesta lo mismo que una suscripción de streaming, como puede ser Netflix o como puede ser Spotify, etc. Entonces, hoy hay soluciones de Warehouse Management Systems que permiten tener una mucha mayor coordinación al precio de una suscripción de streaming. Entonces, hay plataformas que gestionan el transporte, plataformas que gestionan la última milla, y ahí podemos usar a Newports, Cargamos, Skydrops, hay muchas que hacen todo esto. Pero también empezamos a ver estas integraciones con fintechs logísticas y herramientas de cash flow que no solo les permite tener visibilidad, sino también plataformas que conectan datos logísticos con crédito, factoring, seguros de cargas digitales, etcétera. Y ahí tenemos otros ejemplos como Tribal, Clara, etcétera. Entonces, en suma, lo que les quiero decir es, hoy hay tecnología de gestión que está en la nube, que está lista para ser adquirida por las pymes, que les dan visibilidad de punta a punta, que tienen embebido la analítica y la inteligencia del dato, y ya hablaba Guillermo de esto con el Artificial Intelligence, y que le permite a las pymes identificar cuellos de botella, medir KPIs, medir el on time in full, o sea, todos estos conceptos que antes solamente las grandes empresas podían y que hoy están al alcance de todos. La clave del éxito es la integración y la simplicidad, es decir, no se trata de tener muchas herramientas, sino de conectarse en la cadena digital con herramientas que están ya en la nube, que no son asequibles con suscripciones al mismo costo que un streaming, etcétera, y que puede generar eficiencias operativas entre un 30 o 40%, reducir errores en un 20%, es decir, círculos virtuosos. Mau, yo me comprometo contigo a darte una lista
de muchas de estas soluciones para que las puedas distribuir entre los participantes. Muchas gracias, Javier. Sin duda creo que sería algo bastante útil de poderlo aterrizar y algo tangible, así que muchas gracias. La siguiente pregunta en este bloque sería para ti, Julio, y aquí nos gustaría entender desde tu punto de vista aduanal y operativo, ¿qué procesos suelen generar más cuellos de botella en la cadena logística de las pymes? ¿Y cómo pueden estas empresas asegurarse o tratar de anticiparlos y evitarlos? Claro que sí, Mau, con mucho gusto. Buenos días a todos, gracias por permitirme aprender de ustedes y espero que las cuestiones que yo les comente ahorita los enriquezcan un poquitín. Los cuellos de botella que enfrentan las pymes son muy sencillos de atacar y todo depende de cómo vemos nosotros a la aduana, cómo la enfrentamos. La aduana puede ser o un obstáculo o un aliado comercial. Para eso primero tenemos que entender qué es la aduana. La aduana es una institución del Estado que se dedica a controlar, a vigilar y a registrar el flujo de las mercancías de importación, de exportación y los medios de transporte. La aduana en todos los países del mundo es una pieza clave del sistema económico y de la seguridad de las naciones. Básicamente tiene el control fiscal, el control de la legalidad, la protección y la seguridad nacional y la estadística comercial. Y la aduana moderna, la aduana que hoy vivimos, además, debe de tener facilitación en el comercio. Los cuellos de botella que sufren las pymes no son provocados por la aduana, son provocados por las propias pymes. ¿Por qué? Porque en base a nuestra experiencia, las pymes carecen de planeación, de prevención, de orden y de seguimiento en sus procesos aduanales. ¿Qué no es la aduana? La aduana no es la caja en el súper en donde un contribuyente en México va, toma las mercancías, llega a la caja, paga y se va. La aduana tampoco es una empresa de mensajería. La aduana no es correos. La aduana es la institución del Estado que más contribuye con el bienestar de las naciones. En ese sentido, quienes operamos las aduanas y quienes jugamos el juego del comercio exterior, pues tenemos la obligación de tener cuando menos planeación, prevención, orden y seguimiento, utilizando obviamente la tecnología. ¿Cuáles son las básicas, Mau? Pues primero, tener una planeación documental, asegurarse que las facturas cumplan con los requisitos de ley, asegurarse que conocemos cuáles son las restricciones o regulaciones no arancelarias para que la mercancía pase de manera ágil en la aduana. Segundo, conocer cómo identifica la aduana el producto que estamos comprando y para hacerlo es súper necesario tener la clasificación arancelaria, que es un lenguaje universal. Todo lo que está en el comercio se encuentra en ese librito y cada cosa que está en ese librito cumple diferentes condiciones para poderse importar o exportar. Entonces es prácticamente absurdo que una pyme vaya al extranjero, compre un producto, lo envíe a México y piense que puede salir como en el súper, ¿verdad? Si no tienen ustedes identificada la mercancía con su fracción arancelaria y no saben lo que van a hacer, seguramente la aduana va a ser un factor de choque más que un factor de facilitación. Y obviamente tener seguridad y trazabilidad. Pues seguridad en a quién le están comprando, seguridad con quién se las está transportando y toda la evidencia documental que cualquier persona razonable deba de tener sobre las operaciones. La aduana en México es 100% predecible. La aduana en México no es obstáculo. Los obstáculos los ponemos nosotros. Entonces, mi recomendación es muy simple. Planeación documental, clasificación y regulaciones no arancelarias antes de la compra incluso y trazabilidad en toda su cadena de suministro.
Muy bien, gracias Julio. Ahí me quedaría un poquito con un mensaje claro que es, en todo este tema de importación y exportación, la aduana haría una función de aliado comercial, ¿no? Y este aliado comercial puede suceder desde el tema aduanal como también en la operación y en la logística. Una oportunidad muy clara y una solución muy directa es la tercerización, que es justamente donde me lleva la siguiente pregunta y es para ti, Guillermo. Al tercerizar los servicios logísticos o contratar transportistas, almacenistas o una solución externa, ¿qué puntos legales deben de cuidar las pymes para evitar riesgos o sobrecostos operativos y administrativos? Eh, Qué buena pregunta y qué interesante panel de tener una visión tecnológica, operativa, aduanera y legal, porque sin duda enriquece. Yo hubiera pensado del comentario de Javier que el tener estos sistemas hubiera sido muy caro, ¿no? Y lo que está diciendo es que no lo es. Y la claridad de Julio en lo que se necesita para la importación. Déjame llevar esa parte a lo que es la cadena de suministro, que es la terciarización con todos tus socios. La verdad es que lo que pasa es que las empresas pymes empiezan creciendo y todo el mundo dice, no hay problema, yo así siempre lo he hecho. Y entonces lo que se preocupan mucho es de vender, de vender, de vender, de vender, pero dejan a un lado, oye, ¿quiénes son mis clientes? ¿Cuál es el perfil de mis clientes? ¿Qué información recabé de los clientes? ¿Me pueden meter en un problema? ¿No me pueden meter en un problema? ¿Quiénes son mis socios comerciales? ¿Cuál es la reputación de mis socios comerciales? ¿Quiénes son esos terceros prestadores de servicios en los que me estoy apoyando? ¿Cuál es su calidad? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Qué le estoy vendiendo? ¿Dónde me estoy comprometiendo a entregarle? Le estoy, el típico caso de los Incoterms, donde, oye, ¿dónde le estás entregando? ¿Le estás entregando antes de que se aborde al barco o una vez que se descargue del barco? Y a lo mejor una pregunta así de fácil parece muy tonta, pero cuando estás hablando de productos de vidrio, a lo mejor el cargar o descargar el buque es un peligro, entonces lo que hay que definir es en dónde quieres entregar. Bottom line, Mauricio, yo creo que lo que es importantísimo es que las empresas y los riesgos legales es que implementen sus procesos para dar de alta a los clientes, para escoger a los transportistas, a sus socios comerciales con los cuales va a apoyarse en prestar la logística, que como dice Javier al principio, es una oportunidad hoy en día. Y tres, con mis socios, con mis clientes, perdón. ¿Cuáles son los compromisos? Hoy en día, insisto mucho, con el uso de inteligencia artificial, puedes implementar eso de manera muy eficiente y te va a dar robustez. Lo que estamos viendo es que hay pymes que se empiezan y cuando se dan cuenta que crecieron, ya les rebasó la operación y está muy difícil entrar en control. En cambio, implementando esto desde el principio, otra vez quisiera cambiar más que retos, siempre lo legal lo vemos como un reto, yo diría, creo que una empresa que traiga buenos procesos legales con clientes, con socios comerciales y con clientes, socios comerciales y proveedores, tienen una ventaja competitiva con aquellas otras empresas que no lo tienen. Muy bien, buenísimo. Creo que eso justo agrupa la conclusión de este segundo bloque. Para conseguir mayor eficiencia y control, ya sea pyme o empresa más grande, hay tres puntos importantes de cuidado, que es la tecnología siempre es el habilitador, tener bien mapeados y estructurados los procesos y la documentación y acuerdos legales es sin duda la base para poder escalar las operaciones con mayor rentabilidad y confianza, ¿no? Eso nos lleva a cerrar el segundo bloque y a pasar al tercero. Aquí, este tercer bloque de este primer evento de GB Talks, buscamos mirar hacia adelante y es el cómo se están transformando los modelos logísticos hoy en día y qué innovaciones marcan el futuro del sector, ¿no? Aquí, de igual forma, traemos tres preguntas. La primera sería enfocada para ti, Javier.
en tema de innovaciones, tecnología, implementaciones, soluciones, pensando en la muy sonada inteligencia artificial u otras que consideres tú, ¿cuáles de estas innovaciones o tecnologías crees que marcan la diferencia de la logística y la van a marcar en los próximos años? Mau, buenísima la pregunta y creo que invita para la reflexión. Mira, yo creo que la logística del futuro será digital, autónoma y sostenible, ¿no? El futuro no será solo más rápido, sino será más inteligente y responsable con todo esto de la inteligencia artificial. Yo creo que las cadenas logísticas van a evolucionar hacia modelos predictivos, colaborativos, neutros en carbono, que ahora está muy de moda el tema de la huella de carbono, cómo ser socialmente responsable, etcétera. Y yo creo que las pymes que adopten estas tecnologías estarán listas para integrarse en redes globales del mañana. Y si esto no ocurre, creo que pueden tener, digamos, dificultad en esto que se vislumbra con toda la tecnología. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que creo en lo personal van a transformar la logística? Primero, la inteligencia artificial y la analítica predictiva. Y ya lo comentó Guillermo, lo hemos comentado creo que todos, la inteligencia artificial y analítica predictiva van a hacer una gran diferencia. Creo que la inteligencia artificial va a lograr anticipar demanda, ajustar rutas, optimizar inventarios dinámicamente. Vamos a ver el uso de algoritmos para pronosticar disrupciones por clima, por tráfico, en fin. Pero luego vemos la inteligencia artificial generativa que también va a transformar la planeación y la simulación logística. Entonces, primero la inteligencia artificial, y perdón si me excedo un poquito más del tiempo. La segunda tiene que ver con algo que le llaman digital twins, y son los gemelos digitales. ¿Y qué son los gemelos digitales? Son réplicas virtuales de centros de distribución o flujos logísticos, donde con realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial te permiten simular escenarios antes de invertir o hacer cambios en la operación. Entonces, esto es algo que ya estamos viendo y su adopción está creciendo incluso en las medianas empresas que usan soluciones en la nube. Entonces, el segundo tiene que ver con estos gemelos digitales. La otra tiene que ver con la automatización avanzada y robótica. Y ustedes dirán, upa, robótica en una pyme, ¿cómo? Bueno, hoy hay algo que es RAS, Robotic as a Service. Entonces, todas estas son cosas que empiezan a ser muy asequibles para las pymes. Entonces, automatización avanzada y robótica, con robots colaborativos, con drones, que no está lejos de lo que hoy estamos viviendo y que ya son muy asequibles. Vehículos autónomos con monitores conectado al Internet, etcétera, son cosas que yo veo hacia adelante. El otro tema y que no podemos dejar atrás es el blockchain y la trazabilidad. Hoy las regulaciones mundiales cada vez más exigen una trazabilidad y poder sellar eso a través de blockchain, etcétera, para verificar origen, ruta, la sostenibilidad del pedido. Y bueno, ya lo comentaba Guillermo, pero van a ser clave en las exportaciones, regulaciones, certificaciones de ESG, todo esto, y también creo que hoy sistemas de trazabilidad están al alcance de las pymes. La otra, y ya hablaba con lo de la huella de carbono, es la logística verde y circular, la logística circular, ¿no? ¿Cómo puedo eficientar las flotas? ¿Cómo puedo hacer empaques reutilizables? ¿Cómo puedo hacer optimización de rutas para reducir emisiones? ¿Cómo puedo tener sistemas que midan la huella de carbono logístico? ¿Cómo puedo tener el menor impacto ambiental? Y todo esto se veía en verdad como tecnologías que no eran alcanzables por las pymes. Y hoy, gracias al código abierto, las nubes y las soluciones como servicio
son factibles. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo pueden adaptar las pymes mexicanas a esto? Y yo les diría, primero hay que empezar por datos limpios, que podamos hacer, digamos, podamos utilizar la inteligencia artificial. Y antes de invertir en grandes tecnologías es, ¿cómo puedo controlar mi proceso con soluciones en la nube que empiece a generar una base de datos limpia y que me permita, en función a esto, acelerar estos modelos de as a service, robots, software, etcétera? Y el tamaño de la empresa, en verdad, no es lo importante. Y por último, y discúlpenme si me excedí en esto, pero en realidad me apasiona cuando hablamos del futuro, la tecnología, hacia dónde va y cómo las pymes lo pueden adquirir. La logística del futuro no será de los que tienen más recursos, sino de los que tienen más información y saben cómo usarlo. Y saben cómo usarla. Ahí está el verdadero diferencial. Y cada pyme que digitaliza un proceso se vuelve más competitiva, más sostenible, más global, más eficiente, más eficaz. Entonces, la tecnología nunca va a reemplazar el talento humano, pero sí yo invito a que las pymes empiecen a pensar cómo ir digitalizando poco a poco la empresa, porque se empiezan a acercar más a esto que el futuro vislumbra en términos de tecnología. Gracias y perdón por excederme en mi respuesta. Gracias, Javier, y nada que disculpar, al contrario, muy, muy interesante todo lo que compartes. Eso y se alinea un poco con la siguiente pregunta que es para ti, Héctor. Me gustaría entender ya un nivel abajo, en tema operativo, ¿cómo ves que se están transformando estos modelos logísticos para ser más colaborativos, más sostenibles y justamente más orientados a datos, que es justamente por donde concluía Javier? Voy a construir sobre lo que acaba de presentar Javier, que es la realidad que vivimos en la empresa todos los días. Y si ven en el lado izquierdo el data mining, todo lo que es los data point masivos, existen por todos lados. Ahí hay varias empresas que han vendido estos modelos y Javier conocerá Transboyan en California. Dice, yo puedo predecir el futuro de lo que va a suceder basado en todo histórico de datos, ¿no? Y ellos se jactan de tener billones de data points para predecir cuándo va a arribar tu contenedor en tu almacén basado en los históricos de la compañía que utilizas. Dices, bueno, ok, es una compañía grandota tratando de poner todos. Y el reto a veces que tienen estas compañías grandotas con otra grandota es la colaboración. Hoy, una de las principales, si tú quieres un poco reto y oportunidad, es que los que dirigimos las pequeñas empresas o medianas, es si nosotros mismos creemos en estos modelos. Y una de las cosas que estamos implementando en la empresa no es contratar a un externo. Como decía Javier, es el vivirlo todos los días. Copilot, gemas de Gemini, de Google, y hay unas soluciones que son tan baratas que hoy a nivel operación diaria, la gente que opera en el día con día puede hacer todo este data mining. Y voy a dar un ejemplo. Nos acaban de entregar un cliente y dice, pues aquí está lo que yo embarqué los últimos 12 meses. Sí, son como 60,000 líneas de datos y demás. Dice, y ahí te voy a mandar los próximos 3 meses embarques. Todos pedimos cuál es tu forecast. Sabemos que N compañías tienen retos en presentarte su forecast. Entonces, la empresa te dice, tú dime, te entregan todos los datos y es la capacidad que tengas tú de analizar toda esa data y hacer algo sensible de la información es una obligación, ya no es opción. Y tenemos muchas herramientas que si nosotros, la alta dirección, gerencia, esperas entonces que toda tu organización la utilice con el día con día. Y como lo dijo Javier, es tan barata y accesible que no hay excusa al por qué no utilizarla. Entonces, mi recomendación, mi comentario es que no le tengamos miedo en el día con día a estas empresas, es cómo adaptarnos porque es una realidad.
Y si adaptas esa realidad, vas a crecer como organización en el futuro, siendo tu cultura de empresa. Y tienes facilidad de implementarla mucho más rápido cuando eres una empresa de pequeño tamaño. Muy bien, gracias Héctor por compartir la experiencia y conocimiento. Creo que sin duda este tema de data y de tecnología es un tema muy importante y es algo que está transformando la manera en que las empresas ejecutan. Aquí mi siguiente pregunta en temas de innovación y tecnología sería para ti, Julio, y es desde el punto de vista de comercio exterior y aduanal, ¿cómo ves tú que se está modernizando la operación aduanal mexicana y qué beneficios puede o traerá para las pymes en su operación del día a día? Gracias, Mau. Claro que sí. Pues obviamente las aduanas, al ser, como les digo, un pilar en la economía de las naciones, pues no se pueden quedar atrás en la modernización. En México la modernización ha sido muy estructurada, la modernización de las aduanas. Si nos remontamos nosotros a los años 70, absolutamente todo era papel. Tú presentabas tu mercancía a un oficial de aduanas, el oficial de aduanas hacía su boleta, te decía cuántos impuestos deberías de pagar, qué deberías de cumplir, pagabas y se acabó. En los años 90 surgió un sistema automático que nosotros le llamamos el SAI, Sistema Automatizado Aduanero Integral, que empezó por primera vez en los 90 a digitalizar documentos y hacer las operaciones un poquito más automáticas. Después, en el 2021, se genera la Agencia Nacional de Aduanas México como un organismo con autonomía técnico, operativa y presupuestaria, con el fin único y exclusivo de fortalecer el control y vigilancia de los 50 puntos hoy de entrada y salida de mercancías al país, y con el objeto de dar facilidades comerciales. Y hoy, en el 2025, sin duda, Mau, aduanas y los que la operamos, estamos en una era de transformación digital en donde todas las operaciones hoy son 100% libres de papel, en donde la inteligencia artificial empieza a jugar un papel muy importante para la predicción y para la trazabilidad de todas las operaciones de comercio exterior. La evolución ha sido increíble. Como las aduanas no se operan por sí mismas y como las aduanas en México están basadas en confianza, en autodeclaraciones, quienes operamos, que somos los agentes aduanales, estamos obligados a subirnos a ese mundo de modernidad del que han estado hablando Héctor y Javier. Y obviamente es una gran oportunidad para las pymes de subirse a esa modernidad. Hoy por hoy, los trámites los hacemos todos en ventanilla. Tenemos Busem, que es una herramienta que a mí me parece que es genial y que le permite a todas las pymes hacer sus trámites ya en línea. Entonces, el mundo de las aduanas no está lejos de la modernización aduanal, no está lejos de la transformación digital y básicamente lo que busca es trazabilidad y orden. Muchas gracias por compartir, Julio. Justo creo que esas dos palabras últimas son parte de la conclusión de este tercer bloque. La innovación, la tecnología y la estandarización de procesos creo que es justamente la clave y la base para poder evolucionar y escalar los negocios, ¿no? Creo que eso será el impacto puntual que van a tener las empresas y los beneficios que van a poder esperar en los próximos años. Pasando por último al cuarto bloque y último bloque con el que cerraremos esta sesión de GB Talks, me gustaría justamente tocar temas ya más puntuales de comercio exterior para pymes. ¿Cómo pueden estas empresas internacionalizarse sin perder necesariamente control y enfrentar riesgos innecesarios que se puedan llevar en todo este proceso, ¿no? Me gustaría este cuarto y último bloque empezarlo contigo, Guillermo, y la pregunta sería... ¿Qué errores legales y contractuales son los más comunes en pymes
que inician operaciones internacionales? Creo que lo he venido diciendo en las dos respuestas anteriores un poquito, en el sentido que la preocupación real es que empiezan a hacer sus operaciones. Y hay una pregunta ahí, veo un par de preguntas. Empiezan a hacer operaciones, pero no tienen un compliance, no tienen políticas, mejores prácticas de gobierno corporativo en materia de comercio exterior y cadena de suministro. El error es empezar a operar sin tener claramente toda la parte de alta y de registro de proveedores, socios comerciales y clientes. Creo que el compliance y las mejores prácticas se vuelve en una oportunidad. Ahora, lo que sí creo es que hoy en día las empresas que están en la Colonia del Valle no solamente están compitiendo con los de la Colonia del Valle, compiten con todo México y compiten con los productos que vienen de Estados Unidos y compiten con los productos que vienen de Europa. Y así hay que verlo viceversamente. Las empresas mexicanas también se tienen que atrever a poder pensar en exportar y vender en Estados Unidos y en Europa, aunque seas pyme. Hoy la logística te permite hacer, hacer una trazabilidad muy eficiente donde tu cliente puede ser la tienda de la del Valle, pero tu cliente puede ser la tienda de Austin o puede ser la tienda de París. Hoy la logística te lo permite. Entonces, creo que el reto es tener bien definido tu cadena de suministro, que tengas socios comerciales sólidos, porque lo que quieres es buena reputación y resultados eficientes, y que tengas, para mí, desde el punto de vista legal, y los felicito a GB por la presentación, porque creo que es muy importante casar los distintos puntos de vista tecnológico, operativo, comercio y legal. Desde el punto de vista legal, para mí el juego se llama mejores prácticas de gobierno corporativo o un cumplimiento adecuado del compliance. Gracias por compartir. Creo que va a ligar bastante con la respuesta que estoy esperando a ver qué nos platica Julio. Julio, me gustaría entender desde tu punto de vista, ya nos platicaste un poquito qué es lo que se espera y cómo se puede hacer este proceso aduanal, ¿no? Aquí me gustaría entender ya el paso a paso de cuáles son ese step by step esenciales que una pyme necesita conocer y ejecutar antes de importar o exportar por primera vez. Claro que sí, Mauricio, claro que sí. Para poderte contestar, nada más me gustaría que no perdamos de vista que el sistema aduanal mexicano está basado en la confianza y en la confianza, en la buena fe y en la autodeclaración. Cuando hay confianza, buena fe y autodeclaración, quienes utilizamos esas herramientas tenemos la obligación legal y moral de comportarnos de manera intachable. Entonces, una pyme, para que pueda iniciar sus operaciones de comercio exterior, primero tiene que tener toda la certeza de que su cumplimiento fiscal es impecable. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú no puedes importar nada si no estás inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, si no estás inscrito en el registro, en el padrón de importadores y exportadores o en el padrón sectorial que le corresponda a tu industria, si no estás localizado fiscalmente, si no tienes tu e-firma activa, es decir, si no estás bien cimentado localmente, es seguro que si quieres importar te vas a enfrentar a problemas. Entonces, lo primerito, como todo es en base a confianza, tener un cumplimiento fiscal impecable para poder acceder ya a las aduanas. En México, las aduanas no son para todos. Las aduanas en realidad son para quienes tienen este cumplimiento fiscal y aduanal al 100%. Segundo, es la planeación. Ya ven que les dije yo al principio que para mi gusto todo está en la planeación, prevención, en el orden y el seguimiento. En cuanto a la planeación, pues nosotros tenemos que estar conscientes que ese universo enorme, inacabable de mercancías que están catalogadas en un librito, cada una de ellas tiene requisitos especiales que debe de cumplir. Entonces, no adelantarnos al proceso de importación yendo a comprar y a entregársela a un transportista para que venga a México,
sino que desde antes el importador o el exportador conozca la clasificación arancelaria y de ahí vaya viendo qué obligaciones tiene que cumplir, cuánto paga de impuestos, si viene de algún tratado, de algún país contratado, qué requisitos debe de cumplir para acceder a la tasa arancelaria preferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Después, obviamente, viene la parte del compliance. Debemos de tener una documentación impecable, facturas, cartas de porte, certificados de origen, normas, normas técnicas, normas de información comercial, certificados de origen, tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense, cuando es en base a confianza y cuando es autodeclaración, las autoridades reaccionan de manera muy agresiva. Las multas en la ley aduanera son muy agresivas, entonces estamos obligados a hacer las cosas bien a priori. Y la cuarta, pues, es tener un acompañamiento profesional, ¿verdad? Es decir, tener una buena asesoría legal para que tú puedas tener relaciones bien establecidas con tus proveedores y con tus clientes. Acuérdense que ahora está muy de moda en las auditorías, incluyendo las de comercio exterior, la trazabilidad. Entonces debemos de estar muy seguros en que tenemos amarradas esas situaciones y contar realmente con profesionales en materia aduanera, en materia de transporte, en materia de compliance y en materia legal. Básicamente, Mau, los cuellos de botella para que desaparezcan no dependen de la autoridad, dependen de nosotros mismos, dependen de las pymes. Y las pymes, como decía Javier y Guillermo en cuestiones anteriores, pues el gobierno de México tiene algunas facilidades a las que pueden obviamente acceder las pymes. Tenemos, por ejemplo, la certificación OEA, que la certificación OEA tiene muchísimas ventajas para los importadores y exportadores. En nuestro mundo la gente piensa que solamente es accesible para las grandes industrias y no, al contrario, hoy la autoridad aduanera, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que es quien certifica las empresas, pues está en un plan muy abierto para poder, para que las pymes se puedan acercar y acceder a los beneficios que tienen ese tipo de certificaciones. Es lo que tengo que decir, Mau. Padrísimo. Muchas gracias, Julio, por compartir. Creo que sin duda va a ser información muy útil para todos los oyentes que nos acompañan hoy. Por último, y para cerrar este cuarto y último bloque, me gustaría hacerte la pregunta a ti, Héctor, y es, ya hablando del tema regulatorio y aduanal, me gustaría entender en tema de operación. ¿Cómo ves tú que una pyme puede integrar toda su operación local, logística, para poder hacer un ecosistema internacional y mantener ese control y continuidad sin aumentar complejidad, riesgos y retos? Es una buena pregunta. Y pues me permito utilizar mucho de lo que se ha platicado ya con Javier y con Julio. Eh, y la primera que te puedo contestar es que cuando te consideras una pyme, es encontrar tu realidad, en dónde estás. Y para eso puedes utilizar el nivel de servicio que está en la gráfica en el lado derecho. Entiende tu realidad. Eres transportista, quieres ser 3PL, 4PL. Todos y cada uno llevan sus diferentes complejidades. Entonces, yo lo que invitaría a las pymes, a veces queremos dar servicio a las grandes empresas, inmediatamente queremos aspirar a tener el gran negocio de toda tu vida. Y mi primera reacción sería, hay que entender dónde estamos sentados, ¿no? No podemos comernos todo el pastel de una mordida. Entonces, haz una reflexión de cuáles son las capacidades que tienes dentro de tu empresa. Y ahí donde invito la combinación que decía mucha gente es el miedo a cómo no tener problemas legales, el tema de Incoterms. Esta capacidad a veces de desconocimiento que tenemos con la emoción de echar a andar un negocio, hacemos que no cumplamos con todos esos procedimientos. Nosotros tenemos la fortuna de tener un cliente que nos ha forzado, y digo forzado porque sí fue al principio, hasta que adoptas la cultura de seguir los lineamientos de OEA. Es un proceso laborioso, sí, un proceso que te toma tiempo, pero cuando empiezas a ver las virtudes que te empieza a dar como organización, es enorme.
el beneficio, porque entonces creas la cultura dentro de tu empresa y la disciplina para que seas eficiente. Cuando logras eso, está comprobado, pero tenemos aquí en Estados Unidos a un grupo que son de 17,000 empresas y está comprobado que las pequeñas empresas que le llaman Tier 1, Tier 2, Tier 3, que le da servicios a grandes empresas, normalmente son 15 a 20% más eficientes que las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque tienes esa capacidad de reacción. La segunda parte, cuando eres una pyme, y lo mencionaba Guillermo, hoy el negocio ya no es con tu vecino. El negocio a nivel internacional está al alcance de todos. Y nosotros como pymes tenemos que entender quiénes son los jugadores del mundo. Ahí puse 3 ejemplos, WCA, Gold, Amacarga, pero WCA y Gold son organizaciones mundiales donde los operadores logísticos de otros países, si alguien te pide, el otro día nos pidieron un proyecto de mover para la aduana americana a un lugar de África, tiene que ser barco americano, camión americano, almacén americano, todo tiene que ser con bandera de Estados Unidos. Entonces dices, ¿cómo armas esa cadena de suministro? Te puedes acercar a estas organizaciones que tienen seguros de carga, que tienen seguros de protección, que están ya vetados, que son buenos operadores logísticos de carga en el mundo. Entonces empiezas a establecer tus relaciones comerciales con organizaciones que ya están reconocidas en el mundo internacional. Entonces, nos obliga como operadores logísticos estudiar, entender, para que estemos enterados de lo que existe, está al alcance de todos, no es caro, ¿sí? Tienes que seguir estas reglas de OEA, que es un beneficio de cultura para ti como empresa, y los resultados es que puedes ser tan eficiente o más eficiente que las grandes empresas al mismo costo. Está comprobado, ¿sí? Y esos son de los grandes beneficios. Cuando tú logras entender a nivel Tier 2, Tier 3, que puedes cumplir, entonces cuando aspiras al nivel Tier 1 con las grandes empresas. Mi recomendación para las pymes es como empezamos nosotros, es no te quieras comer todo desde el primer día. Entiende cuáles son tus limitaciones, entiende en qué nivel de servicio estás, ¿sí? Y después de ahí defines a quién tienes que accesar para poder establecer cadenas de suministro. Muchas gracias por compartir, Héctor. Muy, muy interesante y sin duda muy útil para todos los que nos escuchan. Me gustaría, antes de cerrar, nada más agradecer primero a todos los panelistas, Julio, Héctor, Javier, Guillermo, por su tiempo. Quisiera cerrar todo este panel en 3 conclusiones principales, ¿no? Uno, la logística hoy en día ya no es un costo operativo, sino es una ventaja competitiva, que las empresas, si la saben gestionar toda la logística con inteligencia, van a poder tener soluciones mucho más escalables. El segundo, o la segunda conclusión es, la tecnología y el cumplimiento legal ya no son obstáculos, sino son aceleradores de cumplimiento. Hoy existen soluciones accesibles, como nos compartía Javier, sobre tecnologías que automatizan operaciones, reducen riesgos y dan mucha visibilidad total sin necesidad de grandes inversiones. Y el tercer y último conclusión es, con los socios adecuados, una pyme mexicana puede operar con alcance global, ¿no? No se trata del tamaño de la empresa, sino de la estrategia bien estructurada para que las pequeñas empresas puedan competir y operar como lo hacen las grandes, sin necesidad de grandes inversiones, expertos o plataformas complejas, ¿no? Eh, con eso en mente, me gustaría pues nada más agradecer igual a todos los que se conectaron hoy por acompañarnos en este evento. Nuevamente, Héctor, Julio, Javier, Guillermo, por su tiempo y su conocimiento, y a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir la conversación, a conectarse a los futuros eventos que tengamos, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes GB Trade and Logistics para poder impulsar y crecer esta comunidad. Muchas, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Buen Gracias día. a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.